Desánimo cristiano. ¿Cómo combatir con el desánimo cristiano? Muy probablemente en estos momentos tú te estás sintiendo de una manera sin energías, sin motivación. Sientes que lo que estás haciendo para Dios es algo muy rutinario, como que es algo que no vale la pena. O quizás simplemente sientes que ya le perdiste el sentido a las reuniones, a los cantos, a la oración. Y muy probablemente te sientes preocupado porque quizás estás pensando que esto es un motivo quizás de que algo estás haciendo mal, o probablemente estás pensando que esto va a ser un motivo por el cual vas a perder tu salvación. Y déjame decirte lo siguiente, este sentimiento es muy común en todos los cristianos. Por lo regular, a la mayoría de los cristianos le llega a pasar esto en su vida, o llegan a tener este sentimiento como de vacío, como de sin propósito, como que todo se vuelve una rutina. Y es por lo siguiente, es por lo que hoy yo ya te he comentado, es porque la rutina de la casa, de la escuela, de los hijos, de la vida, del trabajo, hace que el cristiano empiece a perderle el sentido a buscar a Dios. O sea, la rutina, el trabajo, la preocupación, el estrés y muchas de estas cosas que vayan influyendo en la vida del cristiano es algo que lo va perjudicando, y es algo que va haciendo que su motivación, que su sentimiento se vaya opacando cada día más. Entonces, para esto vamos a dar 3 puntos principales en los cuales tenemos que enfocarnos para volver a activarnos, para volver a cobrar ese ánimo como al principio le hacíamos, para estar muy bien con nuestro Dios. Punto número 1, y es lo siguiente: no desprecies el mensaje. En Hebreos, en el capítulo 12, en los versículos 1 al 13, se nos narra allí una historia muy interesante con los hermanos con los hermanos hebreos por la situación que estaban pasando. Y era lo siguiente, que ellos también se estaban desanimando, ellos ya le estaban perdiendo el sentido a las cosas que estaban haciendo, y el escritor que les lleva esta carta, ¿verdad? Que les escribe esta carta, perdón. Él les empieza a decir que cuál es el problema, por qué estaban perdiendo el sentido. Él les dice, bueno, ustedes ni siquiera han llegado a padecer persecuciones, ni siquiera ustedes han estado al borde de la muerte como para que ustedes estén desanimados. Entonces, ahí se les da una serie de instrucciones que es básicamente lo mismo que vamos a hablar en este video, y es lo siguiente. 1. No desprecies el mensaje. Por lo regular, siempre cuando una persona nos trata de enseñar algo, por lo regular la mayoría de nosotros a veces pensamos que lo sabemos todo. A veces el hermano quiere hablar de un tema en específico y tú dices, es que ese tema ya lo sé. O a veces escuchas el mensaje o la predicación del domingo y dices, bueno, es que el hermano lo está diciendo por mí. O a veces escuchas otro mensaje y dices, es que esos temas ya los conozco. Pero hay un versículo muy interesante en la Biblia que dice lo siguiente, y es en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 8, que dice, por lo siguiente, dice, el que rechaza esto, no rechaza al hombre, sino al Dios que da su Espíritu Santo. En pocas palabras, lo que en ese versículo está diciendo es que la persona que rechaza el mensaje que viene de parte de Dios no está rechazando al hermano que está impartiendo esa clase, está rechazando a Dios. Entonces, un punto muy interesante sería no despreciemos el mensaje. Siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay una idea nueva que podemos incorporar en nuestra vida para seguir creciendo. Desafortunadamente rechazamos, despreciamos, a veces incluso la corrección. Cuando es algo para mejorar nuestra vida, a veces pensamos que el hermano simplemente nos quiere ofender, o que simplemente se quiere meter en nuestra vida personal. Pero incluso ahí en Hebreos, en el capítulo 12, les dice, ¿acaso ustedes no se acuerdan cuando estaban pequeños que ustedes tenían padres y que sus padres a ustedes los enseñaban, y que cuando estaban cometiendo algún error, sus papás eran los que a ustedes los corregían? Y Dios, que ahora es su Padre,
y ustedes son sus hijos, ¿acaso no los puede corregir? Entonces es algo muy interesante en lo cual tenemos que pensar. Entonces hay que amar el mensaje, no rechacemos el mensaje. Punto número 2, y es renueva tus fuerzas, renueva tus fuerzas. Isaías 40, versículo 31 dice: los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En pocas palabras, lo que aquí está pasando es lo siguiente: cuando tú sientes que te faltan fuerzas, que te faltan ánimos, que no puedes más, que ya no le hayas sentido, es que le has perdido la confianza a Dios. Y perderle la confianza a Dios significa que estás perdiendo la fe en Dios. Y la fe significa creer en Dios. En pocas palabras, cuando tú te estás desanimando, tú estás dejando de creer en Dios. Entonces un punto muy interesante sería esto: renueva tus fuerzas. Renueva tus fuerzas. ¿Y de qué manera vas a renovar tus fuerzas? Confiando nuevamente en el Señor. Y es por eso que era algo muy similar lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso, cuando Juan les escribe la carta a la iglesia de los Efesios, y él les dice: contra ti solamente tengo un problema. Todo lo haces bien, en todo eres excelente, pero en una cosa estás fallando. Y has dejado tu primer amor. O sea, te has olvidado de dónde iniciaste, te has olvidado de esos ánimos con lo que iniciaste, de esa motivación, de ese sentimiento de viveza con el que iniciaste. Y aquí la recomendación sería exactamente lo mismo. Tenemos que regresar otra vez al primer amor. Tenemos que recordar el motivo por el cual nos volvimos cristianos. El motivo por el cual tú tomaste la decisión y dijiste: de hoy en adelante me voy a convertir en un cristiano y toda mi vida va a estar en pro del Señor. Ese sería el punto número 2. Y el punto número 3 sería buscar el camino correcto. En el último versículo de Hebreos 12, que sería el 13, el escritor les dice: busquen el camino correcto para que el pie que ahorita esté cojo ya no se siga torciendo más. En pocas palabras, para poder combatir el desánimo, nosotros necesitamos buscar el camino correcto. En la vida solamente hay dos opciones: existe el sí y existe el no. Existe el bien y existe el mal. Y existe tanto el camino bueno como el camino malo. Y en la vida cristiana, como seres humanos, tenemos que decidir solamente por un camino. No podemos ir por los dos. No puedo querer avanzar hacia el camino bueno y también querer avanzar hacia el camino malo. Muy probablemente ahorita tú te sientes desanimado, te sientes sin ganas, te sientes sin fuerzas, porque probablemente el camino en el que has estado transitando o en el que has estado caminando ha sido en el camino equivocado. Quizás has estado en un lugar, en un camino donde la temperatura es baja y por eso estás cojeando. Pero la invitación de Dios es regresar otra vez al camino correcto para que ese pie en el que estás cojeando, tu pie espiritual, empiece a sanar y no se siga torciendo. De otra manera, no solamente sería el pie, sería todo tu ser espiritual el que se estaría torciendo. Dice el Salmo 18, capítulo 30: en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es su palabra del Señor. Él es escudo a los que a Él
se acoge. El camino del Señor es perfecto para la vida del ser humano. Es acrisolada, no tiene fallas, es algo irrefutable. La palabra de Dios. Y Él es el escudo a los que se quieren acoger a Él. Entonces, estos 3 puntos son lo más importante para combatir el desánimo. 1, no despreciemos los mensajes. Al contrario, abracemos los mensajes, abracemos las correcciones. Punto número 2, renovemos nuestras fuerzas. Vamos a pensar, vamos a meditar en por qué decidimos convertirnos en cristianos. Y punto número 3, vamos a buscar el camino correcto. Poniendo en práctica estos 3 puntos, muy probablemente tu ánimo va a empezar a subir otra vez como era al principio. Que Dios te bendiga.